Contexto económico. Recibimos con mucho gusto a Daniel González, economista. En este contexto económico, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contextos. El día de hoy traemos el tema, que en conjunto el INEGI, el INADEM y Bancomext presentaron la primera edición de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2015, en donde pues este informe básicamente habla de que el 42% de las empresas mexicanas desaparecen antes de cumplir los 5 años de vida, pero si superan estos 5 años de vida, pueden alcanzar hasta 15 años. Entonces podemos separarlos en dos temas, ¿no? Cómo la micro, la pequeña y la mediana empresa en promedio sobreviven hasta 8 años aproximadamente, pues que es menos de una generación, ¿no? Si estamos hablando que el trabajador mexicano en promedio puede laborar entre 30 a 35 años, pues básicamente estamos hablando de que un emprendedor en México necesitaría crear, pues yo creo que unas 3 empresas a lo largo de su vida, pues para poder tener esta vida productiva si se vuelve emprendedor desde un principio. Es decir, es un tema muy difícil para el mexicano, pues echar a andar, pero sobre todo mantener una empresa en este país, ¿no? ¿Y qué tan difícil se vuelve echar a andar y mantener una empresa en nuestro país? ¿Y cuáles son los principales factores a los que se enfrentan estos empresarios mexicanos? Bueno, el 22.7% de los empresarios mexicanos hablan de que el principal problema es la falta de crédito, y en segundo lugar nos hablan de que el 20% habla de que es la competencia desleal el principal factor que impide el desarrollo de la empresa mexicana, y el tercer aspecto es la baja demanda de sus productos. Y este tema, Marcela, me parece que es bien importante y ha sido poco trabajado, ha sido poco seguido en general por el sector empresarial mexicano, pero también por la dinámica económica en nuestro país. El tema básico aquí es que el mercado interno en nuestro país es muy pequeño, es muy estrecho y es muy difícil para una empresa poder subsistir, dado esta pues falta de poder adquisitiva de la población en México. Es importante destacar, Marcela, que en este estudio se habla de 4.048.000 empresas, cerrando cifras aproximadamente que existen en nuestro país, de las cuales el 97.6% son microempresas y el 2% son pequeñas empresas. Entonces estamos hablando de que el 99.6% son empresas que tienen menos de 15 trabajadores, que es una cifra altísima, ¿no? En esta encuesta que realiza el INEGI de productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, pues también tenemos el 75% de los trabajadores en nuestro país laboran en una microempresa, mientras que el 13.5% lo hacen en una pequeña empresa, y en una mediana lo realiza el 11%. Son cifras pues por demás interesantes. Pero un punto relevante y que es importante destacar, Marcela, es que conforme va creciendo el tamaño de la empresa en México, se va reduciendo la participación de las mujeres en este tipo de organizaciones. Por ejemplo, la microempresa trabajan el 53% hombres y el 46% mujeres, pero cuando hablamos ya de mediana empresa, el 65% de los que trabajan son varones y el 34% son mujeres, de acuerdo a esta empresa, a esta encuesta, ¿no? Pero en el terreno de la capacitación, el 53% de la gente que se capacita son mujeres, mientras que el 46% son hombres. Es decir, la mujer parece que es quien más se capacita ya cuando está en el interior de una empresa, ¿no? Al interior de una organización. Oye, Daniel, pero estamos hablando exclusivamente de empleos formales, ¿verdad? No, estamos hablando en general de las empresas que están en INEGI, que tienen que ver con que paguen impuestos y con que no... Por eso, estamos hablando de la formalidad. No, aquí engloba a todo el sector empresarial, que muchas veces
que pues no está dado de alta en Hacienda o que puede estarlo. Básicamente la encuesta se realiza sobre las 4.048.000 empresas que pueden o no estar en el terreno de la formalidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Porque me da la impresión de que la participación de las mujeres en el ámbito productivo es muchísimo más que ese porcentaje que nos arroja el estudio. Lo que pasa es que luego la señora que hace los pasteles en la casa, o la señora que hace las figuritas, o la que cose, o la señora que hace todos estos artilugios para las bodas, etcétera, o la señora que hace los arreglos para los cumpleaños, etcétera. Yo no sé si se estén considerando, y esas personas generalmente necesitan mucha capacitación porque están sobre manualidades. Claro, porque aquí viene otra parte que tampoco que probablemente es la que no se integra, que es la del autoempleo en este estudio, uh-huh, que es otro factor que tiene que ver con el tema de la informalidad, Marcela. Uh-huh, uh-huh. Pero déjame decirte que el dato que a mí me sorprendió y que francamente me pareció aterrador es que el 26% de las empresas todavía en este país no utilizan el tema de Internet, que es una cifra pues muy muy alta de acuerdo a las condiciones de competitividad y de apertura económica que existe en el país. Pero déjame decirte de este 25% de empresas que no trabajan con el tema de Internet, el 35% de las personas dicen que no utilizan Internet porque no lo necesitan, y aquí es precisamente donde se habla de esta brecha tecnológica que suele existir entre organizaciones, ¿no? Porque es este 35% de microempresa que dice que no necesita Internet, mientras que solo el 1% de las medianas empresas dicen que no la utilizan, pero el 8% de estas personas que no utilizan Internet no lo aplican porque no saben utilizarlo, no saben cómo navegar, ¿no? Y hay otro gran parte de las empresas, que es el 13%, que te dice que no cuenta con el equipo por falta de recursos económicos, ¿no? Entonces estamos hablando de que una de cada 4 empresas en nuestro país no está utilizando el Internet, pero el principal factor por el que no se utiliza es porque no sabes utilizarlo, porque tú crees que no lo necesitas y porque no tienes el acceso a una computadora que te logre hacer más competitivo el desempeño de tu negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hace falta más capacitación en ese sentido? O integrar más estas nuevas esta tecnología, que luego a mucha gente no le gusta hablar de que estamos hablando de nueva tecnología cuando hablamos de Internet, sino la remite a otros campos del quehacer. Estas nuevas alternativas que te da la organización de datos, tal vez sería lo más pertinente. No está al alcance de todos y hay que capacitarse para ello, pero ¿están las vías para que así sea? Es decir, ¿hay la facilidad para esta capacitación? Pues ahí va, porque tiene que ver con el acceso a pues la inversión que pueden realizar las empresas, tanto para capacitarse como para comprar la maquinaria y el equipo y los recursos que se requieren. De acuerdo a esta encuesta, solo el 1% del sector empresarial en nuestro país tuvo acceso a un financiamiento por parte del gobierno, pero solo el 11% de las empresas en nuestro país está invirtiendo, ya sea a través de recursos propios o a través de créditos formales, como es del sector bancario, como arrendamientos, ahorro en cajas populares, etcétera, y la otra parte con prestamistas particulares. Entonces estamos hablando de que es aproximadamente un 12.5% de las empresas en México que están solicitando financiamientos, de los cuales 1% es gobierno federal y el resto pues busca financiarse a través de medios propios, ¿no? Entonces el tema de cómo le podemos hacer para que llegue este acceso tecnológico a las empresas, pues todavía es una brecha muy importante. ¿Y por qué lo estamos definiendo? Bueno, pues por el tema de la reforma financiera que se ha quedado corta dadas las necesidades del sector empresarial en nuestro país. Marcela, déjame comentarte que el promedio de apoyos por parte del gobierno federal en el sector empresarial pasó de los 72,000 pesos en promedio en 2013 a los 114,000 pesos en promedio al 2014. Es un incremento del
del 50%, pero cuando tú checas los montos de los apoyos para la grande, mediana y pequeña empresa, pues no, hay una reducción en este tipo de apoyos. El promedio de apoyo que reciben las grandes empresas van hasta los 5,5 millones de pesos, mientras que la mediana empresa recibe apoyos hasta por 2 millones de pesos, la pequeña empresa por 600,000 pesos, y ya la micro recibe acceso a no más de 50,000 pesos pues para financiar sus actividades cotidianas. Oye, ya tenemos muy poquito tiempo, Daniel, pero te quiero hacer un comentario y quiero que lo amplíes o que lo corrijas en caso de ser necesario. Me da la impresión de que el inicio de muchas de las pequeñas empresas en este país es azaroso y generalmente se empieza con muy poco recurso, con un nivel de endeudamiento importante que le queda al pequeño empresario muy poco margen de maniobra para poder pagar las deudas que adquiere para abrir la pequeña empresa, en tanto que la empresa empiece a darle utilidades. ¿No hay manera de revertir esto que pareciera una constante? Todavía se ve distante este tema, Marcela. Y otro comentario que también encuentra esta encuesta y que por lo que se dificulta y que tiene que ver con lo que estás planteando es que cuando inician operaciones, el 34% de las empresas en México realiza su contabilidad a través de una libreta, ¿no? De un pequeño cuadernito. Mientras no te profesionalices o no tengas acceso a capacitación en el terreno financiero, todo esto se vuelve un problema mayor para el sector empresarial. Por ejemplo, lo más sencillo, lo más común es que estos niveles de endeudamiento en la microempresa se hagan más grandes porque vas y solicitas una tarjeta de crédito para financiarte cuando es un producto costosísimo. Bien. El otro factor es que no te asignas un sueldo como empresario y entonces el concepto es que te empiezas prácticamente a comer tu empresa, y el otro tema es que no distingues entre lo que es inversión y lo que es utilidad en tu pequeño negocio. Claro. Creo que son los tres factores que dificultan y que tienen que ver con el tema que tú estás planteando, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y por traernos este tema. Mucho que pensar, mucho que meterle cabeza a estas cifras y entonces entender qué es lo que estamos viviendo a nivel productividad y a nivel económico. Muchas gracias, Daniel. ¿Nos dejas punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.